Hoy es el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Y hablar del terrorismo en nuestro país es hablar de ETA, la organización que se disolvió en 2018 después de asesinar a 854 personas y herir a más de 6.300. Las víctimas todas son inocentes, sean del lado que sean. Pues yo, que iba con un hijo mío, le dije, mira, todos estos que estamos aquí, lo único que queremos es hacernos amigos. Y esto es justo lo que necesita el País Vasco en este momento. Tener este tipo de convivencia, que nos amiguemos. Yo creo que todo lo que es bueno para la conciliación, yo lo apoyo. Esta voz que acabamos de escuchar es la voz de Pedro Mari Baglietto. En 1980, su hermano Ramón fue asesinado por ETA. Pedro Mari era también, era porque murió en 2022, el abuelo de nuestro compañero Álvaro García Doctor. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo contaba tu abuelo la muerte de su hermano? Pues él siempre lo contaba así, de una manera un poco efectista. Y es que, imaginemos en 1962, en Azkoitia, Ramón se fija que viene una señora con dos niños, uno agarrado de su mano, que llevaba una pelota, y otro, un bebé en brazos. Y en un momento dado el niño mayor se le escurre la pelota, corre a recogerla en el mismo instante en el que se acercaba un camión a toda velocidad. Su madre se lanzó a protegerlo y Ramón, asombrado, pues solo tuvo tiempo de arrebatarle a aquel infante que llevaba en brazos y pudo contemplar con horror pues cómo morían la madre y el otro niño. Y aquel niño de 11 meses que quedó en brazos de Ramón pues fue la persona que lo mató 18 años después. ¿Por qué le mataron a tu abuelo y quién dio la orden de matarle? Pues Ramón era simpatizante de la UCD y era amigo estrecho de Marcelino Oreja, que por entonces era ministro de Asuntos Exteriores. Y además es que Eugenio Echeveste, alias Anchón, era uno de los dirigentes de ETA en aquella época y fue uno de los actores intelectuales del asesinato. Y es que era primo de Ramón. O sea que el primo de tu tío abuelo dio la orden a aquel chaval que era un bebé de 11 meses al que le salvó la vida a tu tío abuelo de que le asesinara. Este relato que nos acabas de contar, Álvaro, es el mismo que tu abuelo contaba en charlas que se dedicó a dar, hablando del terrorismo y contando su historia por institutos de toda España. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo se mete en eso? Claro, pues él, a raíz de la muerte de su hermano y de hacerse pues varias preguntas, ¿no? ¿Qué ha pasado en el País Vasco? ¿Cómo puede una persona matar a su propio salvador? ¿Cómo puede dar la orden de matar a su propio primo? Y a raíz de esa reflexión pues escribió el libro Un grito de paz, autobiografía póstuma de una víctima de ETA, que lo publicó Espasa y lo prologó el periodista Pacho Unzueta. Y el libro básicamente lo que cuenta es en primera persona el último día de la vida de Ramón y todo el contexto familiar para entender mejor cómo se llegó hasta ahí. Y bueno, pues mi aitona pues se dedicó junto con la Fundación de Víctimas del Terrorismo en un programa que se llamaba Educar para la Convivencia y cada año se dedicaba a visitar colegios de secundaria, de universidades, contando esta historia que para él era de paz sobre todo. Bueno, habrá quien se sorprenda de que hablemos de estas charlas y de que hiciera falta o de que haga falta aún ir a dar estas charlas a chavales para explicarles lo que fue ETA, pero es que hay datos que estos sí que sorprenden. 2017, un estudio de la Universidad del País Vasco sobre 1.000 alumnos de Ciencias Sociales. Resulta que apenas la mitad de ellos sabía que Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y asesinado por ETA. Menos de la mitad, 4 de cada 10, sabía quién había cometido los atentados de Hipercor en 1987. Y un estudio más reciente, de 2021, del Gobierno de Navarra, llegó a la conclusión de que menos de 6 de cada 10 alumnos de secundaria sabían qué fue ETA, solo 1 de cada 10 sabía qué fueron los GAL, y apenas el 0,5%, o sea, 5 de cada 1.000, identificaba el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Curioso que en ese estudio el atentado más conocido por los chavales de secundaria era el atentado contra Carrero Blanco. Álvaro, tú acompañabas a tu abuelo en algunas de esas charlas. ¿Cómo recibían los profesores y los alumnos que llegara tu abuelo a darles una charla? ¿Qué recuerdos te quedan a ti de esas visitas? Pues al principio todos anonadados porque claro, pues los chavales están a otras cosas, ¿no? Pero siempre al final siempre se queda buen sabor de boca. Algunas veces en otras charlas donde me reciben no tan bien como aquí, pues a veces parece que uno quiere decaer el ánimo, pero al terminar viendo la reacción de los muchachos que al final me quieren sacar a hombros, pues voy hacia el coche y miro hacia arriba y digo, Ramón, va por ti. El móvil de todo esto es el sacrificio supremo, lo hizo él. El odio es una mochila muy pesada para llevarla
y yo lo he sustituido por esta actividad que realmente me da unas enormes satisfacciones. Y bueno, pues es que él vino a mi instituto, de hecho. A tu instituto fue también. Sí, o sea, sí. tú fuiste oyente de tu abuelo, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, es ¿Cómo que... fue aquello? Bueno, mis compañeros ya estaban un poco avisados por mi parte, pero a mí lo que más me llamó la atención, aparte de estos datos que comentas de los chavales, es que yo tenía un profesor de filosofía, claro, iba ahogadísimo con el temario, era segundo de bachillerato, viene la selectividad, y claro, él estaba molesto de que una charla como esta le quitara tiempo. Bueno, pues accedió a regañadientes y al final se quedó a las 2 siguientes charlas de después y se quedó con el tema muy sorprendido. Entonces, yo creo que es eso, es también un problema de planificación educativa, de recursos, y yo creo que es un tema de voluntad política. Porque tú estabas en secundaria cuando fue tu abuelo. En segundo de bachillerato. En bachillerato. Sí, sí, ¿Y te habían dado en el temario, en algún momento se hablaba de ETA o de lo que había sido ETA en España y en el País Vasco? Se mencionaba muy de pasada. De hecho, nosotros no llegamos a darlo. Quien se lo estudió por su propia cuenta. Se mencionaba como un adendo más y ya está. Pero vamos, es que hay autores y autoras, por ejemplo, Victoria Prego, la periodista, que era muy afín a Adolfo Suárez y demás, decía que para ella la transición comienza con el asesinato de Carrero Blanco, porque fue como en 1973, como un verdadero cambio. Y eso los chavales, yo creo que muchos no lo están aprendiendo. ¿Sabes si se siguen organizando este tipo de encuentros? Sí, claro. En los institutos. La fundación sigue haciéndolo. De todos modos, yo personalmente, a quien se quiera introducir también en esto a través de la ficción, que es un buen método y demás, yo recomiendo siempre, bueno, obviamente Patria de Aramburu es la cúspide, pero también el cómic He visto ballenas de Javier Di Susi, que está muy muy bien, y también, mira, otro cafetero de Sistiaga, Purgatorio, que también es increíble. Te veo dando charlas en institutos. Sí, Matías, ¿querías decir algo? Todavía hay gente que no ha leído Patria, ¿no? Por lo tanto, hay que insistir porque realmente ese sí que debía ser un libro del canon escolar obligatorio de lectura en todos los institutos y no se producirían estas estadísticas. Yo te quiero decir una cosa, Álvaro, tú que lo has vivido en tu sangre, en tu casa, me ha estremecido la frase de tu abuelo, de Pedro Mario Baglietto, que nos amiguemos, ¿no? Esta frase tan... Él era realmente así y ese era el espíritu reinante en tu familia, que había que superar los hechos y llegar a una amistad, porque decía amiguemos en el País Vasco. Sí, totalmente. Además fue un proceso, él me lo contaba siempre, que él en el momento en el que se entera de la muerte de su hermano, claro, él está en Madrid y tiene que ir 400 kilómetros hacia el norte, ¿no? Y dice que, claro, el primer instinto, el animal es, yo cojo, me cargo a este, al de aquel, al de más allá, y sin embargo, cuando llegó allí finalmente, entendió que no, que lo que tenía que hacer era perdonar, decía eso. Y sobre todo decía que es que si se vengaba, el daño sería mucho mayor que el recibido. Entonces sería una espiral de odio que, como sabemos, nunca acaba bien. Entonces lo llevaba eso siempre por bandera. Álvaro, yo he tenido la oportunidad de conocer... Bueno, antes de seguir, es verdad que Patria está muy bien, pero quien a lo mejor le dé pereza de un libro tan gordo, también de Aramburu yo le recomiendo un libro que es brutal y que es de relatos, que se llama Los peces de la amargura, que es bueno, que es muy aconsejable, que trata de todo sobre esto, pero a través de relatos es magnífico. Yo he tenido la oportunidad de conocer a dos personas relevantes de tu familia en esta historia, que fue Pilar Elías, la viuda de Ramón, y luego a Nieves, ¿no? Que era otra de las hermanas, ¿no? Mi tía abuela, sí. Tu tía abuela, ¿no? Y que representan muy bien, ¿no? La historia del País Vasco, la dignidad de las víctimas y también el odio, ¿no? Y la sinrazón, ¿no? Por una parte, Nieves, no sé si lo ibas a contar, pero bueno, Nieves fue la viuda de Ramón, y luego vio en el año 2005 cómo salía de la cárcel su asesino y cómo montaba una cristalería justo debajo de la casa de Ramón y de la casa que en ese momento ocupaba Pilar. Y tu tía abuela pues fue una de esas muchas personas que en el País Vasco tuvieron que tomar la decisión
de irse, ¿no? Y que cuenta muy bien cómo seguía teniendo contacto con muchas personas de Euskadi, pero no de su familia, porque formaban parte también de los que dieron la orden de matar a tu tío abuelo, ¿no? Sí, es que fue un conflicto fratricida, totalmente. Y que está vivo en el sentido de que es verdad que ya no hay ETA, ya es verdad que no se mata, ¿no? Pero cada verano tenemos la misma historia, ¿no? Yo hablo ahora, ¿no?, de Radio San Sebastián, ¿no?, que acaban de pasar las fiestas y ahora se están terminando las de Bilbao. Y siempre, ¿no?, siempre hay una pancarta de apoyo a los presos, siempre... Y bueno, ¿no?, llama la atención, ¿no?, que contra la dignidad de las víctimas, que nunca se tomaron la justicia por su mano, que bueno, que como decía tu abuelo, ¿no?, pues eso, querían amigarse, ¿no?, y querían, bueno, pasar página, ¿no?, y mirar para adelante, y no, pues no, la historia esta de intentar maquillar la memoria, maquillar el relato y hacer parecer la historia al revés. Porque claro, el asesino de Ramón fue detenido, estuvo en prisión, pero bueno, pasó 12 años, ¿no? No cumplió el total de la condena y, como dice Pablo, volvió. Eso es, él le habían condenado a 48 años, pero al final cumplió 12, que como decía mi Aitona siempre, bien cumplidos, y la ley es la ley, ¿no? Y sí, volvió y puso la cristalería en 2005, y al final pues Pilar tuvo que marcharse a Zarauz con sus hijos. Se marchó después de que montara ahí la cristalería. Matías, tú también entrevistaste a familiares, ¿no?, de las últimas víctimas de ETA que murieron precisamente en Mallorca. Efectivamente, el último atentado de ETA provocado son el asesinato de 2 guardias civiles en Mallorca, un sitio muy extraño porque se pensaba siempre que era un refugio por el hecho de que cómo te escapas luego, ¿no? Y incluso hay una cosa tremenda, que uno de los familiares de uno de los asesinados decía, bueno, mi hijo es guardia civil, pero está a salvo porque está en Mallorca. Y mira lo que sucedió. Entonces yo entrevisté a la madre, a Montserrat Lezaun, de uno de los asesinados, de uno de los guardias asesinados, y entonces me estremeció porque, un poco en la línea de lo que hablábamos ahora de Pedro Mari Baglietto, ella me dice: tomé la decisión de perdono a los asesinos de Diego era su hijo. Si un día pudiera explicarles cómo era mi hijo y me repitieran que aún así lo volveríamos a matar, yo les perdonaría de nuevo. Claro, es una actitud que podemos tener nosotros neutralmente, y podemos leer Patria, podemos ver la película Machabel, podemos decir que los conflictos se solucionan por el diálogo, pero es distinto cuando esta frase la dice un año después de que mataran a su hijo. Por cierto, ella, que no era precisamente una familia, vamos a decir, de izquierdas ni socialistas, una familia tremendamente creyente, el padre del guardia civil fue diputado de Vox, estaba totalmente enamorada, y en el sentido político, de Rubalcaba, que les llamaba periódicamente cada Navidad para ver cómo estaban, a su teléfono particular, para ver cómo se encontraban. Entonces yo soy un poco más optimista, no es que discrepe de lo que ha dicho Pablo, pero sí soy un poco más optimista. Para mí lo que ha ocurrido en el País Vasco es un auténtico milagro de convivencia. Es decir, pues claro, es decir, reanudar, ya no digo que el que tenga razón, el que no tenga razón, la sangre, si se hacen homenajes, lo que piensa cada uno de sus familiares muertos, pero reanudar la convivencia en paz después de lo que había ocurrido, que España tenía el dudoso honor de tener el último terrorismo nacionalista de toda Europa. Éramos otro ejemplo desgraciado en esto, y esto de la noche a la mañana se vuelve a la convivencia actual. A mí, sin conocerlo de primera mano, me parece ejemplar, y quería preguntarte a ti, Álvaro, ¿qué hubiera dicho tu abuelo y qué pensaría hoy de cómo está el País Vasco, de cómo está la sociedad que él amaba? Pues mira, te voy a responder con la dedicatoria del libro que escribió, que era: a mis nietos Alexandra, Ethel y Álvaro, y también a Germán y Sergio, nietos de Ramón, cuya generación disfrutará sin duda en toda su plenitud de la paz que ansía nuestro pueblo. Eso era lo que opinaba él. Yo, por alusiones, Matías, tengo que decir... No pasa nada, Matías, puedes discrepar, ¿eh? Tampoco entremos ahora. No, venga, Pablo, dale. Yo no solo no soy pesimista, sino que, siendo de Sevilla, de Triana más concretamente, vivo en Donosti desde hace 20 años. Y empecé a vivir en Donosti después de venir mucho a cubrir los atentados y las barbaridades que hacía ETA en los 90, cuando la socialización del sufrimiento, y se decidió matar a concejales, a periodistas, a empresarios y tal. A pesar de eso, vivo aquí, mi hijo vive aquí y tal. No es ser pesimista, pero es no mirar para otro lado, porque lo de mirar para otro lado y ver siempre todo con las gafas rosas es peligroso, sobre todo por lo que decía Álvaro, ¿no? Y lo que decían los datos que contaba Rafa, del gran desconocimiento, ¿no? Ha habido un momento que la lucha contra ETA
sobre todo siempre, ¿no? Pero cuando ya la sociedad ya fue más consciente, ¿no? La policía y la Guardia Civil también, pues los acorralaron. Bueno, pues se salió a la calle, se fue muy consciente, había muchos amenazados, mucha gente con escolta, y ahí la sociedad que estaba contra ETA estuvo muy movilizada. Cuando ha terminado ETA y ha terminado el peligro, toda esa gente legítimamente que estaban en primera línea han dado lógicamente un paso atrás. Y quienes no han dado un paso atrás, ya con otras siglas, ya con, ¿sabes? Ya, bueno, renunciando, aunque no del todo y no diciéndolo, ¿sabes? Y de aquella manera, ¿no? No compensando el sufrimiento de las víctimas todavía, como creo yo que debería hacerse, pues sí que tienen un relato y sí que tienen una agenda y sí que tienen una... Y entonces, eso de que sí se sepa el asesinato de Carrera Blanco y no se sepa el de Miguel Ángel Blanco, a lo mejor no es casualidad. Sí, pero yo te voy a decir, por discrepar, ¿no? Como nos ordena aquí Rafa y tal. No os ordeno, tampoco os paséis. Nos sugiere, no, te digo así. La ignorancia nunca se puede defender, pero el olvido puede ser protector. Yo recuerdo un libro de David Riff, que es el hijo de Susan Sontag, que decía, si no hay olvido, no se puede superar un conflicto, es decir, un margen de olvido, porque claro, es que si no lo tendrás siempre a flor de piel, el asesinato estará vigente cada día, entonces pues no hay solución posible. Tú hablas de los herederos de ETA, como se les quiera llamar, la fase política, ideológica, nacionalista, de lo que hoy llamamos Bildu, lo que entonces llamamos Batasuna, ¿no? Pero había aquella cosa, queremos contarlos, que es otra frase del gran Rubalcaba, ¿no? Queremos contarlos, queremos que se les vote para saber cuántos son. Y hoy, nos guste o no, son el socio más fiable de un gobierno socialdemócrata, un gobierno moderado, un gobierno que está con Ursula von der Leyen, un gobierno que se somete incluso a Donald Trump, pues a un gobierno que no es estridente en ningún punto y que tampoco, a mi juicio, ha cedido demasiado. Es decir, bueno. Para mí sí lo que ha ocurrido en el País Vasco, visto desde fuera, y no tengo de luego el grado de conocimiento que tenéis vosotros, sí que es espectacular. Bueno, vamos a parar aquí la discrepancia. Matías, habéis dejado unas cuantas buenas recomendaciones de relatos, de libros, de novelas, de películas. Hay quien piensa que películas como la reciente de La Infiltrada pues tratan el tema, pero le dan también casi un aire de thriller y que eso puede estar un poco banalizando la historia de ETA. Yo creo que también es una forma válida de mantener el recuerdo de lo que ocurrió. Sí, yo creo que es inevitable y no deja de ser, pues eso, otra manera más. Y yo creo que lo importante aquí es combinarlo con este ejercicio de historiografía y explicarlo en los institutos y dar voz a las víctimas. Y es que las dos cosas pueden coexistir perfectamente. Pues está muy bien que sigan esas charlas como aquellas en las que participabas con tu abuelo. ¿Cómo es la frase que decías que es la que más te ha marcado de toda esa experiencia? Esta la llevo tatuada. El odio es una mochila muy pesada de llevar a cuestas. Pues Álvaro García Doctor Baglietto, gracias por compartir tu historia familiar y los recuerdos de tu abuelo. Muchas gracias a vosotros.